Hoy quisiera dedicar este espacio a aclarar algunas dudas que muchos tienen acerca de mi fe. Mucha gente se pregunta que qué religión profeso, ya que algunas veces comparto música que es más conocida como cristiana, pero también participo en tradiciones católicas. Así que el día de hoy compartiré con ustedes mi fe, mi relación con Dios. Oh yeah. Yo, al igual que la mayoría de personas, profeso una religión por un tema meramente de tradición familiar. Mi madre es 100% católica, aparte una católica creyente y practicante. Obviamente, mis hermanas y yo estudiamos en colegios católicos. Yo estudié en el Colegio Salesiano Don Bosco en la ciudad de Guatemala durante 11 años. Toda la primaria, toda la secundaria, hasta que me gradué de bachiller en Ciencias y Letras. Obviamente, la religión era parte de mí, de todos los días. Recuerdo que mi primera visión de Dios era la de un amigo, un cómplice, que me ayudaba, que me regañaba, que estaba al pendiente de las cosas buenas y malas que hacía, sobre todo que estaba muy al pendiente de mis travesuras, así que siempre había un cierto nivel de conciencia que me permitía no hacer muchas tonterías y muchas locuras porque hay un Dios que todo lo ve. Y sí, de tanto recibir información religiosa en tus primeros años de vida, pues se convierte en tuya, se convierte en tu día a día y la verdad era algo muy importante para mí. Mi oración antes de irme a la cama, el ir a misa los domingos con la familia, era parte de mi tradición familiar. Llega la adolescencia y en la adolescencia uno se pone un poco rebelde, te gana un poco la soberbia de decir yo no necesito de Dios, no necesito de la iglesia ni de los curas para ser feliz y para desarrollar todas mis posibilidades. Así que empezó ese pequeño divorcio con la iglesia, el cual creo que fue totalmente normal. Sin embargo, nunca me separé realmente de Dios. Siempre tuve la certeza de su existencia, siempre tuve la certeza de que me amaba, así como yo era, y que era parte importante de mi vida. Después de este desierto espiritual, llegó el momento en que yo quise tener un encuentro personal con Dios, el tener yo la convicción de que realmente estaba, existía, pero sobre todo lo que yo más anhelaba es que mi fe se convirtiera en cambios positivos para mí, que yo pudiera vencer mi timidez, que pudiera alcanzar mis sueños, que pudiera desarrollar todas mis capacidades y siempre pensé que la fe podía ser uno de esos motores que me permitieran volar. Así que, cuando tenía unos 18 o 19 años, empecé mi búsqueda personal. Quise desmarcarme un poco de mi madre porque ella ya había tenido un encuentro, ella ya tenía su fe totalmente afianzada y yo no. Por eso empecé a participar en todos los retiros y encuentros espirituales a los cuales me invitaban, siempre en la línea de la Iglesia Católica, que a fin de cuentas era la que conocía y la que tenía más cercana. Tuve experiencias maravillosas. Fueron retiros donde aprendí mucho a conocerme, a conocer mucho de la vida, a conocer mucho de Dios, a afianzar mucho mi fe y sobre todo fueron espacios donde pude conocer grandes amigos y grandes amigas. Sin embargo, Dios seguía siendo ese ser cósmico, ese Padre lejano que sí, me creó, creó todo el universo, creó todo un espacio increíble para mí, pero como que no tenía mucha participación en mi vida y no tenía yo como que mucho acceso a él. Había una constante en mi oración. Yo siempre le pedí a Dios, Señor, auméntame mi fe. Quiero realmente sentirte. Quiero realmente tener la certeza de que existes y que intervienes directamente en mi vida.
Yo siempre he sido de la idea de que cuando uno busca a Dios con sinceridad, Dios se hace el encontradizo. Él ve la manera de aparecerse. Siempre he pensado que uno es el que lo busca, pero es Él el que se deja encontrar en su momento y en su lugar. Durante mucho tiempo yo acompañaba a mi madre a sus grupos de oración, a sus grupos de alabanza, a sus grupos carismáticos, donde yo sabía que la energía espiritual era mucho más fuerte que en la misa tradicional, esperando tener un momento supremo, sublime, donde casi casi Dios bajara del cielo y me dijera: Héctor, aquí estoy y he llegado a tu vida. También mi búsqueda de Dios tuvo que ver con un vacío interno. Yo sentía que estaba solo, que no lograba relacionarme de la manera correcta con las personas que estaban a mi alrededor y por eso también buscaba a Dios. Ese momento mágico nunca llegó. Bueno, al menos no llegó cuando yo pensé que iba a llegar, que sería en una iglesia, en una catedral, o frente a un sacerdote, o en un momento de una oración muy profunda. No, no llegó. En noviembre de 1992, yo había viajado a la Ciudad de México para entrevistarme con el director de la Escuela de Televisa, la Escuela de Actuación, el CEA, y había empezado a hacer mis primeras conexiones y mis primeros castings para poderme quedar en la escuela y en Televisa. A mediados de diciembre de ese mismo año, me hablan de Televisa para confirmarme que había sido aceptado en el CEA, en la Escuela de Actuación, que tenía que arreglarlo todo porque el 18 de enero de 1993 me esperaban para comenzar mi nueva vida tomando clases de actuación en la escuela más importante de México. Ese momento para mí fue un alboroto emocional increíble, porque obviamente mi sueño se estaba haciendo realidad, porque venía un cambio de mí drástico que representaba oportunidades y posibilidades que nunca hubiera imaginado. ¿Qué pasó durante los siguientes días? Me la pasé vendiendo mis pocas pertenencias, vendí el coche que tenía, vendí mi equipo de sonido, lo que podía con tal de juntar la mayor cantidad de dinero para poder viajar a esta nueva aventura que se llamaba Mi vida en la Ciudad de México. Empezaron las despedidas, mis amigos me invitaban, nos juntábamos con todos y fue tanto ese revolú de actividades, de organizaciones, de ventas, de cálculos y de mil cosas que realmente nunca me puse a pensar en lo que representaba dejar mi casa, dejar a mi familia, dejar mi país tras un viaje totalmente desconocido. Por lo regular, todos los 31 de diciembre, yo acostumbraba a hacer una siesta, más o menos como a las 5 o 6 de la tarde, para poder aguantar todo el desvelo y la emoción de la noche de fin de año. Y ese año no fue la excepción. Así que me despedí de mi familia, me metí a mi cuarto y me fui a tomar una siesta. Según yo, resulta que estaba yo en mi cama, solito, pensando y meditando, y no sé por qué razón, como dicen en México, me empezó a caer el 20. Empecé a caer en cuenta de todo lo que venía a escasos días para mí. Empecé a darme cuenta de todo lo que representaba dejar la comodidad de esa cama, de ese cuarto, de esa casa, de esa ciudad y de ese país y de esa familia. Empecé a darme cuenta que en pocos días no iba a tener nada de eso. Empecé a darme cuenta que no tenía amigos en México, alguien que me acompañara, alguien que viera por mí, que me iba a ir a vivir a la casa de un desconocido que había accedido a recibirme en lo que yo me instalaba en México. Pero lo que era peor aún, entendí que yo no estaba preparado para entrar a Televisa. Porque sí, tenía una carrera de cantante en la cual me había ido muy bien. Pero a mi Eugenio Cobo, en la entrevista, me lo había dejado muy claro. Esta compañía no contrata cantantes, contrata actores y conductores. Y yo no era nada de eso. Tenía la
sospecha de que tal vez lo podía hacer y que tal vez esa capacidad la tenía dentro de mí, pero no tenía ninguna certeza. A lo que voy con esto es que estos pensamientos que empezaron a llegar a mi mente me empezaron a llenar de un miedo que nunca había sentido. Empecé a temblar yo solo en mi cuarto, empecé a llorar de desesperación, de decir, por favor, paren el mundo que me quiero bajar. Yo no estoy listo para esto. Yo no sé si voy a tener las agallas, la inteligencia, el talento, la valentía para un cambio tan drástico en mi vida a mis 25 años. Recuerdo que esos pensamientos empezaron a aplastarme y aplastarme y aplastarme y yo empecé a llorar desesperadamente. Colocaba la almohada sobre mi boca para que mi madre y mis hermanas que estaban afuera de mi cuarto no se enteraran, porque qué decepción que yo, a pocos días de irme a México, con todo ya arreglado, con todas las despedidas hechas y con todo el boleto ya listo, me estaba echando para atrás y me estaba arrepintiendo del paso más trascendental en mi vida hasta ese momento. Me ganó el miedo, me ganó la cobardía y me sentí pequeño, pequeño, pequeño. Y empecé a hablar con Dios. Y le dije, Dios, no estoy preparado para esto. Perdón, hasta ahorita me di cuenta. Sé que te lo pedí, sé que lo rogué, sé que lo soñé, sé que lo añoré, pero hoy me estoy dando cuenta de que soy muy poca cosa para tremenda aventura. Creo que no la voy a hacer. Creo que no tengo ni la capacidad, ni la inteligencia, ni el talento para enfrentar esta nueva situación. Pero por otra parte, lloraba por la desesperación de que ya no podía echar marcha atrás. Ya me había comprometido conmigo, con mi familia y con todos mis amigos de que viajaría a conseguir el sueño mexicano. Ya me había comprometido con la escuela, con el director Eugenio Cobo. Ya había hecho totalmente público el nuevo paso que iba a dar en mi vida. Y si renunciaba, qué cobarde, qué perdedor, qué inútil. Iba a quedarme en Guatemala como el artista al cual se le dio la gran oportunidad de viajar a México y entrar a la compañía más grande de televisión de América Latina, que es Televisa, y no la quiso aprovechar. En ese momento era tal mi desesperación y era tal mi llanto y el miedo que tenía, que no sé en qué momento yo brinqué de la cama y caí en el suelo hecho bolita, totalmente encogido, de rodillas, con la espalda totalmente curvada y la cabeza baja, y las manos en mi cara, y no paraba de llorar. Casi, casi recuerdo que le pedí a Dios que me esfumara de este planeta, que desapareciera, porque lo que venía no lo iba a poder enfrentar. Y luego pensé en mi familia, en mi madre, en mis hermanas y en mis amigos, en cuánto los iba a extrañar. Y eso me terminó de partir el alma. Mientras yo estaba ahí, hecho bolita, llorando y llorando, pidiendo que algo mágico sucediera para que desapareciera esa situación, se hizo un silencio y de pronto sentí algo que nunca he vuelto a sentir en mi vida. Estando yo con los ojos cerrados, hecho bolita, hincado en el suelo, de repente sentí cómo el calor de unos brazos empezaron a cubrir mi espalda, mis hombros y mis brazos. Un apapacho, un abrazo que en el momento en que lo sentí, se me cortó el llanto. Me quedé totalmente
paralizado y dije, no es cierto que esto me está pasando. Tenía la certeza de que yo en ese momento estaba recibiendo un abrazo de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque la presencia de Dios es paz. No tuve miedo, no tuve angustia. Lo que en ese momento se apoderó de mí fue una paz, una certeza de que todo iba a estar bien, que yo recuerdo que solamente me quedé así en la misma posición, con los ojos cerrados, disfrutando de ese calor, disfrutando de ese contacto y que no quería que acabara. Recuerdo que el llanto se detuvo. No pensé en ningún momento en abrir los ojos, tal vez por temor a echar a perder ese momento mágico o ver algo que posiblemente me pudiera asustar, pero era suficiente con sentir ese abrazo rodeando mi cuerpo. No sé cuántos minutos habrán pasado cuando en ese momento mi llanto empezó a brotar otra vez, pero era un llanto completamente distinto. Era un llanto de agradecimiento, de felicidad, ese llanto que te provoca la certeza de que todo va a estar bien, pero sobre todo la certeza de que no estás solo. Recuerdo que me incorporé, me limpié las lágrimas y salí de mi cuarto. Me encontré a mi mamá, me encontré a mis hermanas y yo dije, seguramente me van a preguntar por qué tengo los ojos hinchados. Y no, me asomé a un espejo y me di cuenta que no. Hagan de cuenta que yo nunca había llorado y que todo lo que había pasado en mi cuarto no había pasado. Ok, sé que es una historia fantástica y que muchos dirán, qué buen sueño te echaste, mi hermano. Qué buena siesta tuviste que soñaste tan profundo y tan bonito. Yo no lo recuerdo así. Yo recuerdo que estaba perfectamente despierto y recuerdo perfectamente todo lo que pasó. Pero haya sido un sueño o no, haya sido una alucinación o no, esa bendita alucinación me dio una paz, me dio una certeza y me dio una fe que no se me ha acabado hasta el día de hoy. Yo tuve un encuentro personal con Dios, porque mi visión de Dios a partir de ese momento fue totalmente otra. Yo, al igual que la historia de la humanidad, creo que me divido en un antes y después de ese momento, en que Dios me dijo, ya, voy a responder a tus peticiones y te voy a dar el regalo en el momento oportuno, porque Dios sabía que el reto y la aventura que venía más adelante en México iba a ser grande, iba a ser fuerte y obviamente lo iba a necesitar a él. Este momento en mi vida no lo compartí con nadie hasta después de mucho tiempo. Quería guardarlo para mí. Además, pensé que nadie lo iba a entender, porque a nadie iba a poder explicarle lo que yo había vivido y lo que yo había sentido. Creo que algunos meses después se lo platiqué a mi madre, tal vez a mis hermanas, y posiblemente en alguna ocasión se lo he contado a la gente que amo, a mi familia y a mis amigos más cercanos y que mejor me conocen. No es una historia fácil, ni fácil de explicar, ni fácil de creer, pero es mía y yo con eso me quedo. Y sí, creo que la época de mi vida en que estuve más cercano a Dios fue cuando llegué a México. Esos primeros años en que no tenía amigos, no tenía dinero, no tenía muchas distracciones, no tenía un celular.
Eran días en que yo estaba solamente enfocado en mis estudios en la escuela de actuación, enfocado en mis sueños y enfocado en el Dios que ya era parte de mi día a día y que formaba parte de todas mis decisiones. Antes de viajar yo a México, mi hermana Kili me hizo un regalo. Me regaló un disco, un CD, de un cantante cristiano, evangélico, no católico, llamado Marcos Witt, mexicano. Era un disco con canciones de alabanza, otras de adoración, un disco precioso. El tema es que yo ese disco lo pasé a un cassette y fue la música que me acompañó durante todos los días y todas las noches de mis primeros meses en México. Aquí, todos los días hasta que un día este pobre Walkman dejó de funcionar. Marcos Witt, hoy me siento honrado de poderlo llamar mi amigo y él sabe esta historia. Él sabe que él ministró mi vida en esos primeros meses de una manera impresionante, porque me ayudó a recordar una y otra vez que Dios estaba conmigo y que no me iba a dejar solo. Por eso mi afiliación a la música cristiana, porque yo necesitaba seguir renovando ese sentimiento, esa emoción. Entonces yo iba a todos los conciertos de Marcos Witt e iba a todos los congresos cristianos a los cuales me invitaban, porque yo necesitaba seguir avivando ese fuego de mi fe. Y sí, los domingos iba a misa, porque era parte de mi tradición. Con esto quiero decirles que Dios a mi vida llegó para quedarse. Y sí, he tenido etapas de desiertos muy profundos, donde de repente le digo a Dios, hazte a un lado porque aquí creo que no te vas a ver bien. Creo que todos los seres humanos tenemos momentos de soberbia en que queremos jugarle a Dios y lo hacemos a un lado pensando que nosotros las sabemos todas. Pero siempre volvemos al redil, volvemos al hogar. Hay algo que yo llamo la graverdad. Es esa fuerza que constantemente te sigue jalando a Dios, te sigue jalando a tu fe, te sigue jalando a tu centro y a tu esencia, lo que realmente eres. Y es lo que siempre me ha pasado a mí. Hoy por hoy les puedo decir que no me considero ni el mejor cristiano ni el mejor de los católicos. Soy más creyente que practicante. Posiblemente no vaya a misa todos los domingos. Posiblemente no practique todas las tradiciones de mi iglesia católica. Pero se lo repito otra vez. Dios en mi vida llegó para quedarse. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo para mí son certeza. Son de lo único que yo podría meter las manos al fuego una y otra vez. Y respeto las creencias de todos, incluso respeto a mis grandes amigos ateos que escuchan mis historias con una cara de ¡qué interesante! Pero nada más. Y hay una relación de mutuo respeto porque sabemos que cada camino es distinto, cada búsqueda es distinto y cada resultado de esa búsqueda es distinto. Pero incluso con mis amigos con los que profeso la misma fe, hay algunos que me dicen, no, yo no siento nada de eso y nunca he pasado por una situación así. Claro, cada quien tiene sus formas, sus momentos, sus tiempos, sus lugares. Igual hay personas que nunca llegan a tener un encuentro personal con Dios como el que yo tuve. Yo me siento extremadamente afortunado por eso. Y ojo, no por eso yo me siento una mejor persona que nadie. Es más, me considero el más pecador de los pecadores, porque una y otra vez me caigo, pero también trato una y otra vez de levantarme. Creer en Dios y que Dios sea el centro de mi vida me ha permitido alcanzar muchas cosas que yo solito no hubiera podido. Me ha permitido conocerme, entenderme y darle un propósito a mi vida. Me ha permitido amar y saberme merecedor del amor de los demás. Creer en Dios me da una certeza diaria de que todo tiene un propósito y de que todo lo que pasa, aunque de entrada se vea muy mal, es para mi bien. Ya compartí con ustedes la historia de mi secuestro, que es una historia donde también hablo de la fe, porque gracias a esa fe hice lo correcto para poder salir librado de esa situación. Y lo sigo repitiendo.
mucho tuvo que ver el que yo siempre supe que Dios estaba conmigo. Hoy mi Dios, en el que yo creo, mi Dios cotidiano, mi Dios del día a día, ahí está. Es un precioso caballero que no espera nada más de mí, que lo voltee a ver y que lo tome en cuenta. En las redes sociales muchas personas me preguntan, Héctor, ¿por qué siempre estás de buen humor? ¿Por qué siempre tienes un comentario agradable? ¿Por qué nunca te enojas? Eso me lo dice incluso mi familia, mi mujer. Me dice, oye, ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no discutes y mientas madres? ¿No hay nada que te haga enojar en tu vida? ¿Que te saque de control? ¿Que te desquicie? Y la verdad no. La verdad es de que yo estoy consciente de la realidad y tengo problemas y tengo escaseces y tengo situaciones incómodas como cualquier ser humano. Pero a mí no se me acaba el mundo porque no estoy solo y porque hay alguien que está al pendiente de mí. Se los voy a platicar de esta manera. Imagínense la carretera que va de Ciudad de México a Cuernavaca. O si estuviéramos en Guatemala, la carretera que va de Ciudad de Guatemala a la antigua Guatemala. Es normal ver estos autos grandes, tipo camioneta o camionetilla, donde va una familia completa. El papá manejando, la esposa posiblemente al lado ahí platicando o haciendo alguna cosa, y los hijos atrás echando un relajo y jugando y aventando cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, fíjense en ese cuadro. Fíjense en los niños. ¿Por qué están jugando? ¿Por qué están echando relajo? ¿Por qué van felices? ¿Por qué se pueden incluso quedar dormidos sin ningún problema? Les voy a decir por qué. Porque saben que hay un papá que está manejando el auto. Saben que hay un papá que ya lo planeó todo, que sabe que tiene la gasolina suficiente en el auto, que ya hizo la reservación en el hotel a donde van a ir, que tiene el dinero suficiente para proveer lo necesario para ese fin de semana, la comida, las salidas, etcétera, etcétera. Esa certeza es la que le da a esos niños la libertad de divertirse, la libertad de jugar, de reír o incluso dormirse porque no tienen que preocuparse de nada. Eso es Dios para mí. Ese papá que va manejando el auto. No sé a dónde va, no sé qué planes tiene, pero sé que me ama. Y sé que todo lo que está planeando y todo lo que desea es para mi bien, porque me ama. Si tú sientes lo mismo y si tú crees lo mismo, empieza a divertirte, empieza a jugar, empieza a relajarte, porque tú también tienes un padre que va manejando el auto de tu existencia. Gracias, en serio gracias por tomarte el tiempo de escuchar mis historias, mis relatos, mis ideas. Espero que de algo te sirvan, de algo te inspiren. Si te gustó este video, espero que lo compartas, espero que lo comentes y espero que te suscribas a este canal. Tú sabes cómo hacerlo. Sabes el tema de la manita y el tema de la campanita, porque mi compromiso contigo es seguir compartiendo no solamente lo que he vivido yo, sino poder compartir con otras personas lo que todos hemos pasado, porque incluso de las cosas más negativas y más terribles vamos a encontrar algo bueno que decir. Los quiero mucho.